pasada estábamos pensando en la celebración de la verdadera Navidad, que es Cristo en el corazón. Hoy estamos abrazando el tiempo nuevo, pero con lo que aprendimos la semana pasada. ¿Recuerdas? No tengo miedo, no tengas miedo, hay un destino por cumplir, hay necesidad de un comprometerse con la esperanza, con las promesas de Dios y con la libertad de decidir. Y también, o además de eso, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Recuerda que dijimos, más importante que saber hacia dónde voy, que es importante, es saber con quién voy. Estamos hablando acerca de esto que hemos llamado no tengas miedo. Estos 3 domingos que tenemos auditorio cerrado, creo que son buenos momentos para pensar en esto. El temor siempre está ligado al corazón humano. Es una de las experiencias que se puede decir más humanas de todas. ¿Dónde comenzó? Bueno, comenzó exactamente donde la presencia de Dios terminó, donde comenzaron muchas cosas para los hombres. Génesis capítulo 3. Adán dice: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Además, esas dos cosas que van tan cerca, ¿no? Tengo miedo, me escondo. Y tengo muchos espacios para esconderme. No son solamente espacios físicos, son espacios emocionales, diferentes formas de esconderme. Estamos hablando de esto, no tengas miedo, que como te lo dije la semana pasada, los estudiosos de la Biblia y de las curiosidades de la Biblia afirman que la palabra no tengas miedo o las palabras asociadas con ella aparecen 366 veces, 366. Dicen que una por cada día del año, lo cual me parece importantísimo, pero además una por los bisiestos, ¿no? El 366. De verdad, es un día especial hoy, es una mañana especial. Hemos estado viviendo un tiempo de alabanza espectacular y todavía quedan cosas que Dios va a hacer en esta mañana. Vamos a meternos en nuestro tema, a avanzar en todo. Recuerda lo que te dije la semana pasada. El temor básicamente es una presunción, es una sospecha, es recelo de daño futuro. Muchas veces, muchísimas veces, el temor no tiene fundamento alguno. Simplemente está descansando en expectativas negativas. Inclusive en una cosa en la que a veces somos expertos, ¿no? La desesperanza. Inclusive más aún, tenemos hasta teologías bien armadas para poder proteger ese espíritu de desesperanza que deberíamos combatir con mucha fuerza nosotros. Así que bienvenido a esta segunda parte de No tengas miedo. Hoy te voy a decir otras 2 claves más, otras 2 razones más que Dios nos da para no temer. ¿Recuerdas que te dije que la valentía no es ausencia de miedo? La valentía no es no experimentar temor. De hecho, muchas veces alguna persona puede confundir la valentía con la temeridad. La temeridad a veces tiene que ver con la ausencia de conciencia, inclusive de protección propia. Pero la valentía tiene que ver mucho más, es más un acto consciente y tiene que ver, por lo menos la mayoría de las veces, tiene que ver con saber confrontar nuestros miedos. Dios nos da razones para ello. Dios no nos está juzgando. De hecho, eso de que aparezca 366 veces en la Biblia el no tengas miedo, el no temas, es una prueba de cómo Dios entiende esa sensación, esa emoción que puede llegar a ser tan negativa, tan dañina. Así que avancemos hoy entonces. Ya te di 2 razones para no tener miedo. Hoy voy a añadirte 2 más. ¿Listo pues? Vamos. Quiero que veas conmigo este pasaje de la Escritura, Isaías capítulo 54, el versículo 4. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. No temas, otra vez, ¿no? Ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, por si acaso le añade. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni las tristezas de tu viudez. Mi tercer punto para compartir contigo hoy, digamos, para ponerle un nombre, podría ser así: no tengas miedo, porque el pasado es un asunto pisado. Y quiero que hablemos un poquitico al respecto. Qué versículo tan bello.
no tengas miedo, perdón, no temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Mira, hay una cosa cierta, un pasado equivocado tiene dos tristes efectos: malas decisiones, malas acciones, fracasos, tropiezos en el camino. ¿Has fracasado alguna vez en tu vida? Claro, como alguno dijo por allí, el fracaso muchas veces es sinónimo, o más bien es prueba de que se intentó, y eso está bien. Pero hay otra clase de fracasos que realmente producen otra clase de efecto también en nosotros. Entonces nos encontramos pensando en este versículo que ese pasado equivocado, esas malas decisiones, producen por un lado vergüenza. La vergüenza es algo con lo que de verdad a veces se lucha tanto, la vergüenza. Pero viene con otra, digamos, emoción también negativa: el miedo a que eso se repita. Pasó aquella vez, o cometí aquel error. ¿Quién sabe si de pronto va a volver a suceder? ¿Quién sabe si de repente voy a repetir mi equivocación? ¿Quién te habla es una especie de experto en fracasos. Y créeme, lucho con estas dos emociones. No sé si te sientes identificado conmigo. Una, el hecho de sentirse avergonzado por errores cometidos, o la otra, el temor a que algo de esto se repita. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si se repite esto, se repite aquello, ahí se va a hacer definitivamente la destrucción, podríamos pensar. ¿Qué es lo que Dios nos dice acá? ¿Cuál es la invitación de Dios en este punto concreto? Escúchame lo que te voy a decir. La obra de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, no solamente es útil para poder garantizarnos a nosotros perdón de Dios, limpieza en la vida, sino también esa obra de Jesús en la cruz es útil para romper el pasado, el poder del pasado que tiene sobre nuestras vidas. El poder del pasado. Déjame decirte algo importante ahora que, ya estoy a las puertas de cumplir 61. No se te olvide, ¿no? Febrero 7, alista el regalito, estás a un poquito más de un mes. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa con nosotros cuando vamos entrando en años? Hay un contraste grande que yo he notado entre la juventud y la edad madura, o la tercera edad en la que yo estoy. El otro día por fin me pude sentar en una silla azul de Transmilenio. Nadie me discutió, yo estaba listo para mostrar mi cédula y demostrar que tengo 60 años, porque algunos dicen que no los revelo. El punto es este: cuando se es joven, una cierta temeridad está ligada al corazón, como que no somos capaces de medir que las decisiones tienen efectos. Tal vez por eso nos encontramos a veces luchando después por décadas en la vida con los resultados de malas decisiones, porque en su momento pensamos que eso no existiría, o no fuimos conscientes de los efectos de cada decisión y de cada paso. Mira, la Biblia nos enseña que de alguna u otra forma cada decisión en la vida y cada acción constituyen una siembra, son una semilla que indefectiblemente va a resultar en algún fruto. Puede ser deseable, esperado, o puede ser indeseable, inesperado. Eso pasa cuando se es joven, como que no hay un completo sentido de que la vida continúa, como que no hay un completo sentido de que mis decisiones de hoy tienen efectos en el futuro. Por eso, después de pensar tanto en cosas de la vida, he llegado a una conclusión que me parece válida: que se envejece como se vive, que la vejez, la edad más adulta, es una especie de compendio de todo lo que se vivió antes, y es también un tiempo de cosecha, buena o mala, de muchas cosas que se vivieron en el transcurso de la vida antes, sobre todo en esos años de juventud, cuando nos sentimos capaces de todo, inclusive capaces de cometer errores sin pensar lo que eso traerá para nosotros. Pero lo contrasto con la edad en la que estoy. Ahora a mis 60, en la tercera edad estoy ya. Suena raro decirlo para mí mismo. ¿Sabes qué? La temeridad desaparece. Aparece, de hecho, la sensación opuesta, pero entonces esa sensación opuesta da luz al temor. Mira qué interesante. De temeridad a temor.
Hay cosas que son emociones naturales o sensaciones naturales importantes en la edad adulta. Yo recuerdo al profeta, el hermano Arturo, el profeta inglés, y recuerdo cuando años atrás, muchos años, fui con mi esposa y mi hijo, siendo todavía niño, a visitarlo en su casa impresionante en Gales. No olvido que nos contaron que había tenido un accidente casero. Estaba subiendo los peldaños de una escalera y parece que desde el tercer peldaño algo sucedió y como que se rompió el peldaño y él cayó al suelo desde un tercer escalón. Alguien diría, no, pero eso no es gran problema. Bueno, para un hombre en ese momento de 86 años sí era un gran problema. Entonces yo me preocupé y le pregunto, hermano Arturo, en mi poquito inglés, brother Arthur, y empecé a preguntarle cómo se sentía a causa de lo que había vivido. Y él me dice, bueno, arrepentido, fue lo primero que me dijo. Era a su mejor estilo, fue su primera respuesta. Arrepentido. ¿Cómo así arrepentido? Yo estaba pensando en su salud, en un golpe, en alguna posible fractura, no sé, algo así. Y cuando le pregunto por qué arrepentido, y me dijo una cosa muy graciosa, muy sencilla pero muy graciosa, me dijo, arrepentido de no recordar, de haber olvidado que tengo 86 años y estar haciendo algo que no debía. La prudencia, cuando se es adulto, es importante porque nos ayuda, nos protege de ciertas cosas que un cuerpo más frágil a esas alturas de la vida no podría resistir, que tal vez el de un joven o el de un niño sí. Tal vez por eso me pasa a mí que cuando ahora me lanzo a correr hay una cierta sensación como de no tanto, más despacio, más despacio. Quizá la sabiduría del cuerpo mismo que me está diciendo es que si te golpeas en la edad que tienes, no va a ser como si tuvieras 20 años cuando te golpeabas. Temeridad por un lado, temor por otro. Mi punto aquí es este. Jesús quiere tratar con nuestro pasado y con las emociones, sobre todo de errores cometidos o de fracasos en los que hemos incurrido. O las huellas de un pasado que no ha sido bueno. ¿Sabes cuál es una de las grandes amenazas que tenemos los que estamos más adultos? La experiencia. Mira qué interesante. La experiencia tiene dos filos. Uno, el de la prudencia, y otro, el del miedo. Y nosotros en la edad adulta deberíamos aprender a distinguirlos. Pero más que nada, yo me quiero referir aquí es a ese efecto de vergüenza y de temor a que un pasado se repita. Déjame decirte algo que me parece importante mencionar hoy, de tantas cosas que podría decirte aquí. Sí, las decisiones equivocadas, los fracasos en el pasado, muchas veces dejan consecuencias. Tú miras en la Biblia un ejemplo increíble como el de Abraham. Abraham y Sara tuvieron una sesión de exégesis un poco extraña, interpretando las palabras de Dios cuando Dios les había dicho van a tener un hijo. ¿Y cuál fue la interpretación de ellos? Sobre todo de su esposa. Tal vez lo que Dios quiso decir es que si tú te llegabas a una de mis siervas o a mi esclava y ella concebía un hijo tuyo, ese sería como el nuestro. Mira qué interesante. Y entonces él se llegó, Abraham, muy obediente, se llegó a Agar, la joven egipcia. Y esta mujer concibió de Abraham, tal vez conozcas la historia, de allí nace Ismael. Ismael, de hecho, por algún tiempo se robó el espacio de la promesa. Mira qué tremendo. Ismael era una expresión de la capacidad humana y Dios trae sus promesas no como resultado de la acción de la capacidad humana, sino más bien como respuesta a la incapacidad humana. Nace Ismael, fuerte, y durante mucho tiempo suplantó a la promesa. Pero cuando la promesa se cumple, que es Isaac, ahora entonces el hijo de la capacidad, que es Ismael, ahora peleó, golpeó, maltrató, persiguió a la promesa. Qué interesante todo esto. ¿Cuánta aplicación podríamos darle para nuestra vida en todo lo que hacemos? Y en la importancia de depender de Dios en los momentos más cruciales de nuestra existencia. El asunto es este. Llegó un momento crítico. Mira qué interesante, ¿no? Yo no sé si las mujeres todas son así. Alguna que estará viendo me dirá, no, Edgardo, no somos así. Como Sara. Que Sara primero invitó a su marido a que se acostara con su sierva y luego le reprochó que una vez embarazada, esta sierva desde el principio empezó a mirar con desprecio a Sara.
Qué interesante esto. Pero llegó un momento crítico, donde el uno y el otro no podían convivir. Y entonces Dios tuvo que llevar a Abraham a lidiar con las consecuencias de su pasado, a tratar con las consecuencias de una mala decisión. Para librarlo de esto, y aunque parezca extraño, para proteger al mismo Ismael. Y digo parece extraño porque la orden que Dios le dio a Abraham fue: tienes que echar afuera a la esclava y a su niño. Una orden dura porque Ismael era su hijo en todo caso. Pero Dios tuvo cuidado de esta mujer, de Agar y de Ismael. Y aún para ellos hubo una promesa. Dios es capaz de sacar buenos resultados aún de los peores efectos de nuestras malas decisiones. ¿No es esto increíble? Dios lo hizo con Ismael y le prometió un espacio. Todavía hoy estamos los seres humanos, la historia humana, la geopolítica hoy está sufriendo el efecto de una mala decisión de Abraham y Sara. Los ismaelitas hoy, todo el pueblo árabe, que sigue siendo mayormente enemigo del pueblo de Israel. Qué interesante, todavía Ismael sigue persiguiendo a Isaac de alguna manera. Todavía el efecto de lo mismo. Sin embargo, Dios hizo que Ismael fructificara también. Dios lo protegió también. Dios lo bendijo también. Estoy diciendo con eso: bueno, Edgardo, entonces las malas decisiones y las malas consecuencias Dios igual las va a bendecir luego. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios es capaz de poder sacar buenos efectos aún de nuestros fracasos pasados y de nuestras malas decisiones. Eso es lo que estoy diciendo. Eventualmente habrá que afrontar efectos de malas decisiones, pero aún allí podremos ver la fidelidad de Dios sacando partido de esas malas consecuencias. Alguna vez leí una historia que me caló al alma. Una mujer que había cometido una gran equivocación, un gran pecado, y la acompañaba la vergüenza del pecado cometido. Y entonces un día todos sus miedos se hicieron realidad. Estaba en una gran reunión, era parte junto con su esposo de un equipo de líderes, y como suele pasar a veces en ambientes proféticos, empezaron a orar por el equipo de líderes de esa casa espiritual. Cuando llegaron a ella, el profeta, que era un profeta muy genuino, se cuenta en esta historia, el profeta la mira y en público, delante de todo el mundo, el profeta dice: hay un gran pecado en tu vida. Hubo un gran pecado en tu vida. Y esta mujer simplemente se congeló. Todo lo que había temido por años se puso frente a su cara en un instante. Y el profeta no paró. El profeta no solamente dijo: ha habido un gran pecado en tu vida, sino que añadió: le he preguntado a Dios cuál es. No, ya después de eso, simplemente un hueco para poder caer debajo de la tierra es lo único que esa mujer esperaba. Y cuando ya todo estaba listo para dar el último golpe, pensó ella: ya el profeta dijo lo que dijo, ya que más da, ahora va a decir quién sabe cuál fue el pecado que yo cometí, porque le preguntó a Dios cuál es ese pecado que yo cometí. La tercera parte de lo que el profeta hizo fue la que rompió mi corazón, positivamente hablando. Hay un gran pecado que cometiste en tu vida. Le he preguntado a Dios cuál es. Y aquí viene la tercera parte. Y dice el profeta, dijo: y Dios me ha respondido. Redoblar de tambores, la guillotina está lista para caer. Y el profeta termina diciendo: y Dios me respondió, escucha por favor, escucha. Y Dios me respondió: no me acuerdo. Y ese día, el momento que ella pensó que era el de destrucción definitiva, fue el de la mayor restauración que tuvo en toda su existencia. Ha habido un gran pecado en tu vida, le he preguntado a Dios cuál es, y Dios me ha respondido: no me acuerdo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. El Dios que saca aún de un pasado equivocado el mejor resultado para que podamos caminar en libertad. El pasado está pisado. Ese es mi punto número 3. La semana pasada te di 2, hoy es el tercero, pero vayamos al cuarto porque el tiempo se nos está yendo. Este cuarto es muy interesante. Una cuarta razón, un cuarto argumento que Dios nos da para no temer. ¿Cuál es?
Ven, lee conmigo por favor Jeremías capítulo 30, el versículo 10, que dice: así que no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel. Mira qué cosa linda. Dice el Señor: pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa, y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad, y nadie lo atemorizará. Y otro pasaje, Génesis capítulo 26, versículos 23 al 14. Mira lo que dice, 13 y 14. 23 y 24, disculpa, puse aquí mal mis números. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Abre comillas: yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Cuarto argumento, el de cierre hoy, pero para que sumes a lo que hablamos la semana pasada: no tengas miedo, porque hay una generación que te seguirá. Déjame decirte una cosa. Creo que todos recordamos esa famosa máxima de Josué. Él dijo un día, cerrando ya su camino, su responsabilidad, dijo: miren, le dijo al pueblo, si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y he pensado si Josué no estaba viendo algo que le hizo pensar lo que viene no es bueno. He pensado, no puedo afirmarlo, pero tampoco se puede negar, porque no se nos explica la razón por la cual Josué hace semejante afirmación, pero la hace. ¿No sería que él estaba viendo que no había futuro en sus generaciones? ¿Pudo ser eso? ¿Qué pasó? ¿Algo no hicieron bien para garantizar lo que venía luego? ¿O lo habían hecho, pero sin embargo lo que venía, Josué decía, no pinta bien? Me ha parecido más una declaración triste que una poderosa. Sí, está la poderosa: yo y mi casa serviremos al Señor, y es una decisión que cada uno debe tomar. Pero la otra parte es triste para mí. Escojan ustedes a quién servir. Son el pueblo que ha poseído la tierra prometida. Lo que Dios había prometido cientos de años atrás, por fin se había obtenido. ¿No debería eso garantizar una generación que abrazara la fe, la promesa, el camino con Dios en toda su forma de vivir? No lo sé. El punto es que eso es lo que Josué afirma. Pero quiero contrastarlo con esto que estamos leyendo, y decirte algo: la certeza de una generación que seguirá después de nosotros y del compromiso de Dios con esa generación, eso es uno de los argumentos para no tener miedo. Y de pronto te preguntarás: bueno, Edgardo, ¿y por qué? ¿Por qué dices eso? Y como siempre lo digo, gracias por preguntar. Déjame darte un par de argumentos para decir esto. La certeza de lo que sigue. Tú sabes, no se trata de que nosotros nos prolonguemos en nuestros hijos o de que los forcemos a vivir lo que no vivimos. Mijito, como decimos en buen colombiano, usted sí va a hacer todo lo que su papá no fue en la vida. No se trata de eso. No se trata de que ellos vivan nuestra vida en lo que tiene que ver con frustraciones o lo que no alcanzamos, sino se trata de comprender cómo es que Dios nos ve, como una gran unidad donde vamos avanzando, continuando, y donde unos pueden estar sobre los hombros de los otros. Entonces déjame darte mis argumentos acá. ¿Por qué la certeza de una generación que seguirá después de nosotros es un argumento de Dios para que no tengamos miedo? Bueno, por ejemplo, porque Dios mismo, según este texto, les va a recordar la promesa que nos ha hecho a nosotros y lo va a hacer real para ellos. Nunca, digamos, podré dejar de enfatizar que me parece fascinante que Dios se describe delante de Isaac como el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de tu abuelo, el Dios de tu papá. ¿Cómo es que Dios quiere describirse como el Dios generacional?
En el pasado mes de noviembre, en el primer fin de semana que tuvimos sobredosis en Shreveport, quedé muy impactado por una frase que soltó Andrés David, que más o menos la agarré así y la resumo de esta manera, más o menos. Me gustó mucho, me impresionó mucho. Y dijo, decía él, no necesitas en realidad una nueva promesa que Dios te dé. Lo que necesitas, decía él, es abrazar la promesa que Dios le dio a tus padres y construir tu hogar sobre ella. Y estaba precisamente pensando en Isaac y cómo Isaac construye algo sobre la promesa que Dios le había hecho a sus generaciones. Nosotros a veces tenemos un mal entendimiento de cómo es una generación tras otra y que entonces esta viene a reemplazar, quizá a veces en casos difíciles, lo que uno encuentra de pronto ha pasado, generaciones que uno podría llamar perdidas o generaciones endurecidas o generaciones con tantos problemas. Sin embargo, creo que hay algo que nos alienta a creer en esto que acabo de decir, que Dios va a recordarle a las generaciones siguientes la promesa que nos hizo a nosotros, porque te digo con franqueza, cuando las promesas en las que creemos realmente vienen de Dios, muchas de ellas van a necesitar más de una generación para cumplirse. ¿Te acuerdas que te dije hace un tiempo que necesitamos destruir el paradigma del reemplazo generacional? Uno sale, otro entra, y cambiarlo por el paradigma de la rueda generacional. La imagen en mi cabeza es una de las llantas de tu carro o de los cauchos, dicen en otros países. Ella va girando y a medida que gira, una parte diferente de su caucho va haciendo adherencia con el piso, pero es una misma rueda que va girando y entonces unos y otros van cumpliendo una tarea allí de diferente orden y todo significa el avance de ese vehículo. Finalmente en eso termina. Bueno, es más o menos de eso de lo que estoy hablando acá. La fidelidad de Dios hará todo lo que sea del caso para atraer a su destino profético a las naciones que van a seguir después de nosotros. Incluso a veces pueden darse ciertos niveles de ruptura y sin embargo Dios se compromete con nosotros a llevar restauración y acercamiento de esas generaciones que nos seguirán a nosotros luego. Necesitamos tener un entendimiento generacional, trabajar de esa manera, vivir de esa manera. Déjame decirte una cosa más. Dios está comprometido, como lo dice acá, mira esa expresión tan bella. En Jeremías capítulo 30, sus hijos regresarán, los traeré de regreso a casa. Y yo digo, a partir de esto, Dios está comprometido en traer de regreso a casa a las generaciones que nos seguirán, revelándose a ellos, Él mismo revelándose a ellos, porque es claro, espero que lo sea para ti, que nuestras generaciones, nuestros hijos y los que vendrán luego, necesitan su propia experiencia con Dios, una experiencia propia con Dios, que recuerden las promesas, que se paren sobre ellas, sí, pero que puedan tener una experiencia que las haga reales para ellos. Mira qué interesante. Zacarías, el padre de Juan, recibió la promesa del hijo imposible porque no podían tenerlo. Y le dijo claramente cosas acerca de ese niño. Pero era necesario que ese niño fuera creciendo hasta que llegara a un punto en el cual él se encontrara de forma personal con esa experiencia con Dios que le hiciera viva toda la promesa que Dios le había hecho a su padre acerca de su propia existencia. ¿Será que tú hoy, de pronto que eres ya viejo como yo, mayor tal vez, o que eres padre de familia, o que estás vinculado con el trabajo generacional, será que tú puedes abrazar esta expresión de Dios y poder decir, no tengo miedo porque después de mí viene una generación a la que Dios le hará muy real la promesa que me ha entregado a mí? Bueno, hoy, primer domingo del 2022, me parece bueno poder pensar en estas dos cosas. Dos argumentos más que Dios nos da para no tener miedo. No tengas miedo, hay una generación que te seguirá. No tengas miedo, el pasado es un asunto pisado.
Vamos, ponte de pie, por favor, como un acto de tu lenguaje corporal, de que estás comprometido con lo que estamos diciendo. Ponte de pie. Si estás solito, no importa. Si estás acompañado con la gente que está cerca a ti, tus padres, tus hijos, abuelos o nietos, sobrinos, amigos. Y cerremos este momento como lo merece. Antes que nada, como lo estamos haciendo cada domingo, quiero decirte esto: el trato con Dios, la cercanía con Dios y las cosas que estamos hablando tienen un punto de partida, y es una experiencia personal tuya con Jesús. No es suficiente que Jesús sea el tipo chévere para ti, el bacán de la historia. No, es Jesús tu Salvador personal, es Jesús el dueño de tu vida. ¿Ya le has dado tu vida a Jesús? ¿O simplemente es un tipo que te parece chévere? Hasta que cambies la perspectiva, Jesús no va a cambiar para ti. Fue cuando Pedro, en Mateo 16, fue cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, que Jesús tuvo una acción hacia Pedro distinta. Cuando pases tú de solamente ver a Jesús como el bacán del barrio y lo veas como el Hijo de Dios y el Salvador, muchas cosas se escaparán de tu sentido y de tu comprensión. Te invito a que le des tu vida a Jesús. Vamos, hagamos esta oración primero. Dile: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Dile esto: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz tomando mi lugar, pero resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Lo confieso con mis labios para la salvación de mi alma. A ti, Jesús, te entrego el destino de mi existencia, desde ahora y para siempre. Amén. Qué bueno. Si has hecho esto, escríbenos ahora mismo allí en el chat de YouTube o en el chat de Facebook, o escríbenos a contacto@iglesialacasa.co para estar en contacto contigo, porque esto que has hecho ahora es crucial para tu existencia. Y ahora, antes de irnos, antes de despedir, para que sigas en el festejo de este fin de semana primero del 2022 y en temporada de vacaciones, que espero que la estés disfrutando, vamos a orar. Cierra tus ojos, extiende tus manos frente a ti y déjanos cooperar con Dios, con nuestras oraciones y declaraciones aquí, en lo que Él está haciendo contigo. No temas, porque el pasado es un asunto pisado. No temas, porque hay una generación que te va a seguir. Y creo que tiene que ver contigo, que dices: no tengo hijos. Bueno, sí los tienes, tal vez no biológicos, pero tienes gente, jóvenes, niños incluso, que miran a ti como su referente. Ese es un regalo increíble que Dios te está dando. Cerremos los ojos un instante más, un par de minutos más, y oremos. Aquí estoy, Señor, trabajando contigo. Abre mis ojos para ver lo que estás haciendo ahora. Gracias por esos niños que puedo ver otra vez, que hoy nos están siguiendo, que están recibiendo estas palabras. Esos niños cuyo espíritu está respondiendo a lo que estamos diciendo aquí hoy. Gracias, Señor, porque yo veo que tú estás levantando una generación de niños que van a ser poderosos en el espíritu. Gracias, porque veo a esos niños escuchando esto. Veo que esos niños van a llenar baches que ha habido en la existencia de esta generación. Niños que van a llenar, que van a sanar. Niños que van a traer sanidad generacional, sanidad comunitaria, sanidad emocional a grupos completos de personas. Yo bendigo a estos niños que ahora están aquí y que sienten que esto que estoy diciendo es para ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora.
Gracias, Señor, porque estás renovando la esperanza de personas que de pronto han cometido grandes yerros y que están bajo el yugo de sus fracasos. Levántalos, Señor, y dales esperanza nueva, porque contigo siempre hay un día nuevo esperando por nosotros. Gracias, Señor. Abrazamos este 2022. No tenemos miedo, porque tú estás con nosotros y nos ayudas a mirarlo con esperanza. Gracias, Señor, porque siempre, siempre, siempre contigo lo mejor está por venir. Amén. Amén. Padre, aquí estoy, te necesito.